Nueva escenografía acá en Brújula. O sea que estaba pensando, no sé si te pasa lo mismo a vos. Por ahí se piensa cada vez que tenemos elecciones, ¿no? Hay gente que lo pensará todos los días. Pero estos procesos electorales, que son propios de un sistema democrático, en su parte formal, generalmente sirven para sacar algunas conclusiones o para desnudar algunas flaquezas, algunas debilidades del sistema. Ahora me doy cuenta de que la Argentina, por ejemplo, está entre dos fuegos, uno acá y el otro acá. Esa famosa polarización. En el medio, aquellos que quisieron construir una opción diferente fracasaron en el intento. A tal punto que al día de hoy la única propuesta que han hecho para este momento, ahora, es declarar la emergencia alimentaria. Que lo proponga Margarita Barrientos, la aplaudo. Pero yo esperaba mucho más de Lavagna. Pero lo cierto es que entre estos dos fuegos es casi como que empieza a desnudarse la realidad de la Argentina. Esos dos bandos, los que unos dicen defender la República, los otros dicen ser nacionales y populares, los unos dicen no querer convivir con la mentira, con la ignorancia y con el afano, los otros dicen que nadie probó nada, que lo mejor está por venir, que Alberto es espectacular. La mesa de enlace del campo, está la Sociedad Rural, Coninagro, Federaciones Rurales Argentinas y demás, se reunieron, por ejemplo, con Alberto Fernández. ¿Sabes qué dijeron a la salida? Nosotros no queremos volver al pasado. Eso fue lo que plantearon a Alberto. Sin embargo, Alberto es el emblema del pasado. Ah, no, pero ahora revivió Alberto después de las elecciones PASO del 11 de agosto. Pero nos olvidamos de los pasados. Entonces, en estas dos falsas opciones está la Argentina entrampada. Una opción que la de Macri, que no resuelve el problema, que son ineptos, que no llegan a construir, hoy me hace dudar inclusive del camino que han elegido. Asegura todavía Macri que puede, que ese es el verdadero camino, que hay que seguir por allí, que es el lugar por donde tenemos que transitar, pero sin embargo, la Argentina ayer entró en un default selectivo. La novena vez que la Argentina, ante los ojos del mundo y ante nosotros mismos, somos incapaces de pagar la deuda que hemos contraído. Ahora, curiosamente, los argentinos nos endeudamos con los gobiernos. ¿Será la clásica esta? ¿Cuál es la clásica? Y la clásica es esa que después de un gobierno que no es peronista, viene el Salvador que es el peronista. Le ocurrió así a Raúl Alfonsín cuando llegó Menem. Alfonsín escapaba de la hiperinflación, llegó Menem. Después vino de la Rúa y tuvo que venir a salvarlo Duhalde. Después de Duhalde tuvo que venir ya el kirchnerismo. Y ahora a Macri tiene que volver otra vez el peronismo a salvarlo. Ahora, ¿quién es el que salva a quién? ¿Cuál es el origen de los males? ¿Quién tiene la verdad en la Argentina? ¿Quién es capaz de decirla a viva voz sin tener en el medio un panorama donde él es el propio actor y el interesado del resultado? Los argentinos realmente estamos enfrascados en un problema, ¿no? Esta democracia está haciéndonos ver que somos incapaces de construir un país, que somos incapaces de tener un destino común, que hay como dos bandos donde somos incapaces de unirnos. Es esa la realidad. Ya no me vengan más con la historia de la grieta, que esto y que el otro. Los planes que tiene uno y otro son absolutamente opuestos. Cuando uno sugiere lo que dijo el otro, tampoco sirve. Ya lo hemos visto con el tema del IVA o la rebaja del IVA en los alimentos de la canasta básica. Ahora, eso sí, lo hubiesen dicho los otros, que lo vinieron pregonando durante tanto tiempo, hubiese servido. Esta semana
recurrieron a la justicia 14 gobernadores para decir, señores, a nosotros en forma unilateral, inconsulta, nos disminuyeron los impuestos que son coparticipables y con eso terminan desfinanciando la provincia. Ahora con este default selectivo, que fue un solo día, 24 horas, Standard & Poor's lo decretó, dijeron, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que algunas provincias puedan pagar los sueldos, los aguinaldos? ¿Sabes por qué? Porque LETES, LECAPS, LELIC y no sé cuánto, también son instrumentos que compraron algunas provincias y que al no poderlos efectivizar, no saben si van a poder pagar, afrontar las obligaciones que tenían previstas para estos meses antes de cerrar el año. Esa es la situación de la Argentina. Ahora yo quiero que alguien me diga si cambiando de gobierno vamos a solucionar el problema. Y alguno me dirá, bueno, probablemente el camino sea otro. Probablemente las metas sean diferentes. La forma, el estilo de alcanzar sea distinto. Podríamos creerle tal vez. Y en eso estamos. La Argentina tiene ese problema que es concomitante al problema que tienen provincias como Salta, que también tiene que elegir y cambiar autoridades ahora, y que todo el mundo está en una vorágine donde me encantaría, me gustaría, desearía que alguien empiece a perfilar, mira la palabra que estoy usando, cuál es el modelo de provincia que queremos construir entre todos. Me encanta la gente que tiene una empatía con el electorado. Me encanta la gente que es simpática. Pero yo busco algo mucho más importante que eso. Alguien que sepa gobernar, alguien que sea una persona capacitada, pero fundamentalmente también transparente. ¿Hay alguien que pueda decir eso así como lo estamos nombrando nosotros? Es importante entonces que cada uno de los electores también cumpla su rol. No queremos sociedades cómplices. Y alguno me dirá, pero yo qué culpa tengo, son los que se ofrecen, es lo que hay, como se dice ahora, ¿no? Es lo que hay, sí, es lo que hay. Pero es lo que hay por múltiples razones, porque también hay un electorado que nivela para abajo. Entonces es mucho más lindo que alguien venga, te abrace y te dé un beso, que alguien se ponga a decir, este es mi plan para gobernar. Sigo insistiendo en eso, porque creo que es la única forma en que vamos a poder superarnos como sociedad para tener y alcanzar gobiernos que sean mejores. En la medida en que sigamos perdidos en la nebulosa, vamos a seguir teniendo los resultados frustráneos, negativos que hemos tenido hasta ahora. En la noche de hoy vamos a charlar con una persona que por ahí, como no es candidata en estas elecciones, por ahí tiene una opinión desapasionada, más objetiva, más equilibrada. Es una mujer que tiene una experiencia reconocible y me encanta charlar con alguien que además pueda tener una opinión propia y la pueda sustentar, tal vez para ayudarnos a comprender y a decodificar esta realidad que cada vez nos abruma más. Esa es la propuesta de Brújula, política para no dormir. En un instante vengo. Muy bien, señores, estamos de vuelta acá en Brújula, política para no dormir. Y vamos a tener 60 minutos, como es el estilo de Brújula, para charlar con la persona a la que consideramos interesante para exprimirla en la noche. ¿Podrá aguantar 60 minutos? Es la doctora Sonia Escudero. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien, gracias. El gusto de que me acompañe en la noche. Gracias por la invitación, brújula, Jorge. ¿no? ¿Le gusta la brújula? Muy linda, buenísima. ¿Usted tiene alguna vez brújula? ¿Usó Sí. una brújula alguna vez? Sí, claro. ¿Sí? ¿Le Para gusta? navegar. Para Claro. navegar. Ah, ¿le gusta navegar? Claro. Qué bueno. ¿Es su hobby? No, en alguna época cuando era más joven Ajá. lo hacían en Cabra Corral, Ujú. navegábamos, sí. Después lo hice con mi marido también un poco, pero bueno, Pues es una actividad apasionante, ¿no? claro que sí. Claro. que sí. ¿Cómo está viendo, doctora Escudero, la
no quiero someterme de entrada, pero sí un pantallazo, una pincelada, porque de entrada el país hoy nos está mostrando que hay realidades bastante complicadas, un gobierno que se está yendo, como es el gobierno de Macri, y un gobierno que es, no un gobierno, un espacio político que es el ganador en primera vuelta, o sea, en las primarias. Eso quiere decir que nadie ha sido electo todavía, pero sin embargo hay una distancia considerable, importante. En algún momento pensé que la Argentina tenía 4 presidentes, no fue hace mucho, estoy diciendo esta semana. Estaba Macri, está Alberto Fernández, está Cristina y el Fondo Monetario. Dije, son los 4 presidentes de la Argentina. El Fondo digitando lo que tienen que hacer todos. Alberto reuniéndose como si estuviese en funciones. Cristina detrás de Alberto, apoyando, diciendo o manejando lo que tiene que ser, y Macri en la Casa Rosada, donde normalmente funciona el despacho presidencial. Entonces dije, la Argentina con 4. Es una cosa inédita en cualquier parte del mundo, ¿no? No sé cómo lo vio usted. Bueno, en primer lugar me gustaría hacer una reflexión Sí. sobre el Fondo Monetario Internacional, porque los argentinos tuvimos una experiencia que no fue afortunada en medio de la crisis 2001-2002, donde buena parte de la responsabilidad la tuvo el Fondo Monetario Internacional. A partir de esa crisis, el propio Fondo Monetario había hecho una autocrítica y algunas reformas internas. A mí me tocó en una reunión de la Unión Interparlamentaria debatir este tema con parlamentarios de todo el mundo y llegamos a la conclusión de que el Fondo Monetario, cuando interviene en los países, les exige a sus gobiernos medidas que políticamente no pueden sostener los gobiernos y empuja a la caída de los gobiernos. O sea, eso se debatió ampliamente en la Unión Interparlamentaria. No es solo el caso de la Argentina. Ahora es un error grosero, ¿no? Porque no estamos hablando de un kiosco, sino del Fondo Monetario, que nació justamente para que no suceda eso. Viene en función del salvataje de los países que tienen problemas. Así es. Bretton Woods, que es el famoso acuerdo que da origen al Fondo Monetario Internacional, dentro de sus postulados marca eso. La inspiración que le dio origen fue ayudar a los países emergentes que tienen complicaciones financieras, que no saben administrarse, que tienen complicaciones sociales, a salir de esos estados. Claro, pero digamos, la contrapartida de la ayuda económica que dan es tomar una serie de medidas sin importarles si esas medidas pueden ser tolerables para la población. Y además O sea, hay otra esas cosa. medidas de ajuste para poder repagar la deuda, o sea, muchas veces no son tolerables para la población. Y eso le pasó a Macri. O sea, yo diría, la estupidez del gobierno nacional fue haber recurrido al Fondo Monetario en vez de primero tomar medidas que son las que está tomando en este momento. O sea, lo que hizo fue postergar la crisis en vez de resolverla en ese momento con las medidas que hoy se ve forzado a tomar. En esas circunstancias no hubiera sido necesario que la Argentina se endeude en 55.000 millones de dólares con el Fondo Monetario. Ahora, creo que no tiene la Argentina, o el fondo no supo confeccionar un traje a medida para la Argentina. No, es que pero nosotros no somos Australia, tampoco somos Suecia. O sea, le prestaron a la Argentina. Pero no pueden tener la misma receta para todos los países. Eso es lo que le estoy diciendo, tiene que haber un traje a medida, bueno, pero, con la idiosincrasia de la gente, con las necesidades de la gente. Pero digamos, ahí está el primer problema del gobierno nacional, haber renunciado a la soberanía. Digamos, el gobierno argentino tiene que ser soberano para tomar las decisiones que crea correctas en cada momento. Entonces, aquí el gobierno nacional yo creo que tiene un problema de origen, que Pichetto lo decía antes de ser candidato a vicepresidencia de Macri, decía: el presidente tiene una visión del mundo que ya no existe. Entonces, esa idea muy fija del presidente de la libertad de comercio, que entre y salga el dinero, ¿no? Que entren los fondos buitre, que entren los fondos buitre y después se lleven los dólares de la Argentina y vendamos reservas para que se siga. Bueno, ese es un mundo que ya no existe más. Yo no conozco ningún país, aún los países más capitalistas, donde usted pone plata y mañana la saca, ¿no?, fuera del país rápidamente. No, le van a pedir una cantidad de requisitos, le van a exigir, igual cuando ingresa, de dónde viene la plata, hay tantas normas sobre lavado de dinero. Pero aquí, ¿qué hizo el gobierno nacional? Y es el origen de todo.
como necesitaba inversiones para cubrir el déficit fiscal, estimuló a que vinieran capitales especulativos. ¿Qué hizo? Abrió el mercado, entonces que vengan capitales, subió las tasas. Argentina paga tasas más altas que el resto del mundo, vengan porque les pagamos tasas. Entraban dólares, los cambiaban a pesos, tasas al 70%, y después las cambiaban de nuevo a dólares y se iban con esas ganancias libremente. Todos miraron lo que estaba pasando, el desangre de reservas, y cuando ya el desangre de reservas era muy alto, bueno, venga el Fondo Monetario. Y ahí, bueno, ahí hay una responsabilidad compartida, está el gobierno nacional, está también el presidente de Estados Unidos y está el Fondo Monetario, ¿no? ¿Por qué el presidente de Estados Unidos? Porque gracias a la relación personal entre el presidente Macri y el presidente Trump, me parece que se consiguió un préstamo extraordinario. Puede haber una influencia, pero no hay ninguna responsabilidad. Como más extraordinario sea el préstamo, mayor endeudamiento para los argentinos. Ahora, más allá de eso que usted relata y que es bastante creíble, el gobierno de Macri aseguró que vamos por el rumbo adecuado. Siempre decían, no, es el camino, cuesta salir. Evidentemente, la Argentina viene de una crisis, es un país cíclico, que ha mostrado cada vez, yo decía ahora en la presentación hace un momento, que siempre tenemos al peronismo salvador, en un ejemplo pendular del comportamiento cíclico que ha tenido la Argentina. 5 años bien, 5 años mal, viene la crisis. Yo no escuché a nadie hablar, o por lo menos no recordar algún episodio de crisis en la historia argentina. Siempre. Estamos hace 100 años con ese comportamiento. Entonces ahora otra vez. Claro que las generaciones se renuevan, pero lo cierto es que la Argentina no puede dejar o no puede hacer de este país un país serio. Eso muestra, fíjese lo que dicen los diarios del mundo. Si usted se pone a ojear lo que dice El País de Madrid, lo que ha dicho el Financial Times hace 48 horas, la pintan a la Argentina realmente como un país poco confiable, donde el peor enemigo de los argentinos somos nosotros mismos, en una conducta autodestructiva. ¿Usted cree realmente que eso es así o son demasiado malos los del mundo que nos ven como verdaderos demonios? No, no, hay problemas estructurales que tiene la Argentina que no los ha resuelto. Primero hablemos del económico y después del institucional. El problema económico es que Argentina es muy dependiente de los flujos externos. Nosotros tenemos un desbalance comercial, compramos más de lo que vendemos, eso genera un desbalance, y ese desbalance, ese déficit comercial se cubre con endeudamiento. Si a eso le agregamos un déficit fiscal, entonces que también se cubre con endeudamiento, bueno, la salida es siempre una crisis. Cuando Macri decía, vamos por el buen camino, me parece que ha tenido un déficit en capacidad de explicar también el gobierno, ¿no? Porque el camino al que se refería, pienso yo, porque no lo explicó bien, es reducir el déficit fiscal, claro. O sea, si Kirchner fue exitoso económicamente es porque tenía superávit fiscal y superávit comercial. Y cuidaba esos dos pilares porque sabía que mientras cuidara esos dos pilares había equilibrio económico. Cristina a partir del 2008, bueno, rompe, ¿no?, con estos equilibrios y por eso también termina cerca de una crisis y pierde el gobierno. El otro problema estructural que tiene la Argentina es institucional. Entonces, o sea, quiero acentuar lo que usted me acaba de decir porque es parte de lo que nos vimos reflexionando a diario, en radio y demás. El gran problema de la Argentina es el déficit fiscal. Porque ese déficit fiscal, que es el agujero negro que tenemos, se financia a través de la emisión de deuda o la emisión de moneda espuria, que son los billetitos que sella el Banco Central. Y eso es ¿por qué? Porque tenemos malos administradores, políticos que quieren preservar el poder haciendo populismo, dando toda una horda de personas que marchan y quieren flan, como dice Cácero. Bueno, estamos en un problema, ¿no? Sí. Ahora estamos con el tema institucional que querés explicar. Antes de eso, otro tema con el comercial, digamos. La Argentina produce commodities y entonces somos muy vulnerables
a la variación de precios de esas commodities. Entonces ahí tenemos también el problema del déficit de ingreso de divisas cuando se cae el valor de nuestras commodities. Y eso pasó con el tema de la soja, ¿no es cierto? Cuando estaba a $600 estábamos muy bien, llovían los dólares, y después cuando el precio internacional baja, ahí tenemos problemas. Entonces por eso es que es importante producir más productos industrializados. Pero también lo importante para no ser es tan vulnerables. Pensar qué hicimos con eso cuando hubo un viento de cola favorable a la Argentina. Es decir, hay algunos que dicen, no, pero la Argentina crecía al 8%, al 9%, tasas asiáticas. Y yo en aquel momento reflexionaba que la Argentina crecía a pesar de Kirchner, no con Kirchner. No, era porque esta situación internacional. Eso, el precio del barril de petróleo de ese momento era también. Y lamentablemente no se hicieron inversiones en el país, aprovechando este flujo de dólares que venía, se debieron hacer inversiones que permitieran un mayor desarrollo y poder producir con mayor valor agregado, ¿no? Que es lo que todos dicen y nadie hace. El problema me parece que también es institucional, porque no tenemos instituciones que puedan frenar este hiperpresidencialismo que tenemos en la Argentina. O sea, el presidente acumula un poder extraordinario, entonces no hay institución que lo controle. Si el flujo exterior es bueno, gasta sin control. Si es malo, bueno, se endeuda sin control. O sea, este acuerdo con el Fondo Monetario, por ejemplo, no pasó por el Congreso. Eso nos muestra la debilidad de las instituciones. ¿Cómo puede una persona, un presidente, endeudar así a los argentinos sin dar explicaciones al Congreso? ¿Cómo puede ser? Eso nos muestra una debilidad, lamentable, una debilidad extraordinaria. Debilidad del Congreso, debilidad en cuanto a la independencia de la justicia, debilidad de los órganos de control y bueno, y debilidad de la sociedad civil también, ¿no? Es lo que decíamos hace un momento. Sí. ¿Extraña sus tiempos de parlamentaria? Ha sido una gran experiencia para mí. ¿Cuánto tiempo estuvo en el Congreso? 12 años, 2 periodos 12 de 6 años. Sí, 2 periodos de 6 años. Claro. Una época muy interesante de la Argentina porque asumimos el 10 de diciembre del 2001. O sea que en esa primera semana nos tocó la caída de un presidente, la elección de, ¿no?, sucesiva de varios presidentes. Exactamente. Fue un gran aprendizaje. Y en ese momento uno ve la importancia de las instituciones, porque cuando el presidente renuncia y le piden la renuncia, había un Congreso en funciones que permitió una salida, ¿no?, institucional y la designación de presidentes hasta el llamado a elecciones, que al final se concretó en el año 2003, ¿no? Por eso son importantes las instituciones en la Argentina. Si tenemos instituciones débiles, le damos todo el poder al presidente y el presidente se equivoca, obviamente. ¿Qué le gusta más o qué le gustó más? ¿Su paso por la función pública en el Ejecutivo o en el Legislativo? Son dos experiencias distintas, ¿no? Y le puedo decir que las dos son muy reconfortantes. El Ejecutivo es apasionante, porque usted resuelve los problemas inmediatamente, ¿no? En el Ejecutivo le tocó ser secretaria general de la Gobernación. Sí. ¿Y algún otro cargo que yo no me acuerde? No, el cargo político fue ese, fueron 4 años, una época muy interesante también porque tuvimos los conflictos en el norte, se había privatizado YPF en la época de Menem, se les había pagado grandes indemnizaciones a los trabajadores despedidos y bueno, y se había gastado el dinero y empezó a subir el desempleo y la pobreza y la conflictividad. Fueron épocas muy difíciles para el gobierno de la provincia, pero fue, digamos, una época de extraordinaria experiencia y bueno, y muy reconfortante. Todavía hay gente que se acuerda. ¿Tiene algún líder político usted? ¿Alguien que valore, que diga, este es mi gran referente político? No, yo creo que hay personalidades muy interesantes en el mundo y que se me ocurre en este momento Gandhi, por ejemplo, ¿no? De haber terminado con un imperio en forma pacífica. ¿Quién pudiese tener la paciencia de Gandhi? Mandela, que estuvo tantos años preso y sin embargo cuando asume la presidencia busca la reconciliación. Y vuelve sin odios y sin revanchismo. Con tantas humillaciones y sin embargo, claro, ¿no?, esa gran generosidad. Bueno, no hemos tenido en la Argentina ningún líder de esas características. Usted trajo a colación algo que es muy importante. Esto de Mandela
Para el que lo conoce, a Mandela no hace falta que lo refresquemos la memoria. Estuvo preso en una celda de 2x2. No tenía que comer, maltratado años. Se convirtió en presidente de Sudáfrica, pero como dice Escudero, volvió sin ese ánimo de revanchismo, sin ese odio que hoy vemos en la Argentina. Estamos viendo a dirigentes políticos del kirchnerismo que dicen, ahora vamos por los jueces, a todos estos que nos hicieron pagar, que esto y yo. Pues sí, la pucha. Eso es lo que desnuda la democracia, ¿no? Yo aquí quiero hacer una reflexión yendo un poco a las candidaturas nacionales, ¿no? Frente a la grieta esta tan profunda, apareció esta alternativa federal que parecía una construcción tan interesante. Lo tenían a Massa en la provincia de Buenos Aires, lo tenían a Labaña con el Prestigio, lo tenían a Schiaretti, que era Córdoba, tenían la provincia de Santa Fe con el socialismo, o sea, tenían una extraordinaria oportunidad de darles a los argentinos una alternativa sólida. Y se perdió. ¿Cuál es su diagnóstico sobre eso? ¿Por qué? El primer error de estrategia fue decir, vamos a ir recién a agosto a determinar en las PASO quién va a ser el líder. Eso es un error estratégico total, porque si usted ya tiene definidos los dos extremos, necesita rápido un líder para que hacia abajo se acomoden todas las fuerzas, porque si no hacia abajo, el que es diputado, el que es intendente, bueno, si no hay un líder todavía, busco acomodarme con quien ya es líder. Pero es que los cuatro fundadores de ese espacio, los cuatro tenían ambiciones presidenciales. Bueno, hoguera de vanidades, porque claro, aquí no era ambición personal, sino, claro, fíjese lo que aquí fue era Massa. Salvar el país y darles una alternativa sólida. Bueno, claro. Fíjese, Massa fue hasta último momento, yo quiero ser presidente. Labaña, que no formó parte de la mesa fundadora, pero dijo, no, sobre mí tiene que haber un consenso, si no, ustedes siguen por su ruta. Schiaretti fue el único que dijo, no, muchachos, yo me quedo en mi provincia. Hagan lo que quieran. Hasta Pichetto quería ser presidente de la nación. No, él se había acomodado como vicepresidente de Labaña. Pichetto había dicho, yo soy vicepresidente de Labaña. Se ofreció de vice, digamos. Como fundador del espacio empezó con una carrera presidencial. Dijo, yo quiero ser presidente. Después vino el tema de ese arreglo, acuerdo con Labaña. Y lo tenemos a Urtubey, que hasta último momento sostuvo su ambición presidencial. Ahora eso se terminó desgranando y terminó en lo que terminó. Sí. Ahora Labaña haciendo de, ¿qué le puedo decir?, de Grabois, pidiendo que declaren vocero de la iglesia, claro. Una cosa menor para un para alguien de la capacidad que tiene, ¿no? La lucidez, exactamente. Alguno me dirá, bueno, pero ya hizo un plan Labaña, pero para el momento. Exactamente. La contingencia. Porque esa puede ser su contribución, si bien no va a ganar las elecciones, su contribución para que con sus buenas ideas los candidatos puedan tomar, ¿no? Y es inclusive para que el presidente pueda tomar algunas buenas ideas para transitar este periodo, ¿no? Estamos, doctora, casi ya en la mitad de esto que es Brújula. Y la otra mitad le propongo que charlemos de la provincia de Salta. Bueno, cómo no. ¿Qué pasa con las candidaturas? ¿Cómo las ve? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo ve esa fusión en lo que ahora se llama el Frente de Todos? Porque me parece que debe tener mucho para observar y mirar, ¿no? Yo creo que en esta jugada del Armado Nacional, Cristina primereó a todos, ¿no? Con su gran inteligencia política, dio un paso al costado y lo puso Alberto Fernández, ¿no? ¿Qué quiso hacer con eso? Bueno, poner un moderado. Entonces decir, no es el kirchnerismo contra Macri, es Alberto. Pero es un moderado. ¿Quién lo reconoce a Alberto como moderado? Es el peronismo. Bueno, Alberto se fue del gobierno de Cristina y fue muy crítico con las medidas muy malas del gobierno de Cristina. O sea, lo que le pasó a Cristina, cuando ya Néstor no está, Cristina se radicaliza completamente y conduce a la Argentina a cuestiones tan ridículas como, bueno, la crisis con el campo, ahí todavía estaba Néstor, o sea, pelearse con el campo, acusarlos de oligarca, fue un delirio, un delirio. El pacto con Irán, o sea, la radicalización de Cristina. Entonces ahora Cristina dice, no soy yo. Entonces es Alberto, es alguien nuevo. Entonces, frente a eso, Macri quedó desarmado, porque se esperaba que Macri hiciera algo parecido. Bueno, pero lo llevó a Pichetto. Sí, a último momento. Que no es una cosa menor, Pichetto. A último momento, y Pichetto me parece que es un gran aporte, porque Pichetto es un especialista en explicar.
Usted la criticó también a Cristina en su momento, No, por ¿no? supuesto que sí. ¿Y si la convoca ahora Cristina, iría como Alberto? Nosotros nos fuimos de bloque. Lo que pasa es que en política depende para qué. O sea, si es para ir a decirse Cristina, de ninguna manera, ¿no es cierto? Y ese es el problema que uno ve cuando dice, bueno, ¿será Alberto o será Cristina? ¿No? O sea, ¿cuándo empezarán las tensiones en ese espacio? Porque es un espacio... Ya hay tensiones, Claro, hay tensiones internas ahí adentro. Sí. Hay gente que apoya decididamente a Cristina, como puede ser el Cuervo Larroque, como puede ser su ex secretario de la presidencia, estamos hablando de Zanini, y como puede ser también el incondicional que tiene, que fue el secretario de la AFI, ¿no? Sí. Y hay Parrilli, otros como Parrilli. Guado de Pedro, que son más albertistas que cristinistas. Y la Cámpora, que para algunos es cristinista y para otros también tiene algo que ver Alberto. Y quieren un Alberto más radicalizado, un Alberto más firme, con una decisión mucho más temible para la oposición. Bueno. Señores, esto es Brújula. Estoy con Sonia Escudero. Vamos a analizar el contexto provincial en un minuto. La pausa corta y bueno. Muy bien, señores, estamos otra vez en Brújula. En la noche me acompaña la doctora Sonia Margarito Escudero. Estamos charlando, ya hicimos un paneo general del país. Ahora bajamos a la provincia. ¿Cómo ve, por ejemplo, esto que los gobernadores han hecho? 13, 14 gobernadores se fueron a la corte a decir, señores, estamos en desacuerdo con el gobierno. Se lo planteo porque lo ha hecho el gobernador de Salta. Sí. Con un tema que es la rebaja del IVA a los alimentos de la canasta básica. ¿Por qué? Porque ese proyecto estaba en todo el arco opositor y el autor intelectual de eso ha sido el propio Labaña. Ahora Labaña no dijo absolutamente nada, no dijo, y tampoco salió a defender lo que está haciendo su propio compañero de fórmula. ¿Se da cuenta de lo que digo? Sí, sí. Yo creo que los gobernadores, al hacer esto, fue como echar más leña al fuego. Porque en realidad la Argentina está en crisis, el presidente tiene potestades para tomar medidas por decreto de necesidad de urgencia en forma temporal para paliar una crisis dura. Las medidas que tomaron fue para aliviar el efecto de la crisis sobre los argentinos. El tema de la reducción del IVA en 8 clases de productos que son básicos, la leche y el yogur, por ejemplo, ¿no? Básicos. O sea, ir a la corte para decir que están en contra de esa medida me parece echar leña al fuego y me parece que no tiene sustento, porque la medida es transitoria y es por 90 días. El otro tema importante es subir el piso de ganancias, ¿no? O sea, subir el piso de ingresos a partir del cual usted tiene que pagar impuesto a las ganancias. Eso pedido por todo el arco político también. O sea, el tema del IVA en la canasta básica y el tema del piso de ganancias pedido por todo el arco político. Si el INDEC le dice a usted, con 31.000 pesos, por debajo de 31.000 pesos usted es pobre. Sí, pero mientras tanto la AFIP, claro, con 37.000 pesos usted ya es rico y tiene que pagar ganancias. Claro. Entonces lo que se hizo fue ajustar, porque el efecto de la inflación también va comiendo cada vez más por ganancias a los sueldos. ¿Cuál es el impacto que puede tener esta suba del piso de ganancias? Yo no creo que el impacto en la caída de la recaudación sea tan grande en las provincias. ¿Por qué? Porque ese dinero que va a llegar extra al sueldo de los trabajadores que no van a tener que pagar impuestos a las ganancias o que les van a reducir, va a ir al consumo. Y aumentar el consumo mejora la actividad y genera también el pago de nuevo IVA. Entonces los gobernadores, en vez de hacer esto así disparatadamente, como queriendo echar leña al fuego, como queriendo terminar de voltear a un presidente débil en un momento de mucha debilidad, debieron decir, es 90 días, esperamos, estudiaremos el efecto y en su caso iremos a la justicia para que la justicia en el futuro determine o para que veamos cómo nos Yo hablaba con la compensen. doctora Caletti y ella explicaba que en forma unilateral estos
impuestos que son coparticipables afectaban obviamente la recaudación de Son 90 días en razón de la emergencia y todavía no se sabe a cuánto, y el presidente tiene potestades por el decreto de necesidad y urgencia que está regulado en la Constitución. O sea, no es que haya sido una cuestión unilateral porque sí se le ocurrió al presidente reducir los ingresos de las provincias, fue justamente para aliviar a las personas que vivimos en las provincias. Usted no es candidata en esta elección, ¿verdad? No soy candidata. ¿Por qué? Bueno, no se dieron las circunstancias. Yo en el 2017 tuve una fuerte motivación para ser candidata a diputada nacional. En primer lugar porque veía claramente que Salta se quedaba sin diputadas nacionales y eso es lo que sucedió. Salta no tiene diputada nacional, puede ser que en esta elección eso se corrija. Hubieron debates importantísimos en el Congreso, el tema del aborto no punible y la voz de mujeres salteñas en la Cámara de Diputados no existió. Y el segundo punto que yo veía muy importante es que conforme veía la política de Macri de ajuste para obtener el equilibrio fiscal, el ajuste iba a ir sobre ANSES y PAMI, y yo quería ir al Congreso a defender a ultranza esos pilares de la seguridad social en la Argentina, que es ANSES y que es PAMI. Y bueno, se avasallaron esos derechos y la mayoría de los legisladores salteños, salvo Leavi y David, los demás, todos votaron por el ajuste. O sea que abandonó el al propósito ANSES. de ser candidata en esta elección. En esta ¿Podría haberlo elección- sido si quería? Es muy difícil. Mi experiencia en el 2017 me mostró que es muy difícil ir en contra de las estructuras partidarias y del poder. Es muy difícil. Las campañas políticas son muy caras, hay que tener recursos. Cuando uno ve los candidatos que están llegando, son candidatos que tienen recursos. ¿Por qué? Porque tienen la caja de los organismos que gestionan, ¿no? O sea, y eso es un tema que tiene que ver también con las instituciones, la transparencia, y que tiene que ver también con la discusión abierta de cómo financiamos la política. Ese es uno de los temas. Y el otro de los temas es que obviamente los partidos políticos están muy cerrados. El partido político al que yo pertenezco y el que soy afiliada, el Partido Justicialista, está cerrado prácticamente. En el año 2007, cuando el gobernador Urtubey gana la elección con el Partido Renovador en contra del Partido Justicialista, lo primero que hace fue hacerse ungir presidente del Partido Justicialista, reforma la Carta Orgánica, le quita potestades al Consejo del Partido y designa una convención de acción política y lo pone a Godoy. Y entonces vemos, desde el 2007 a hoy, digamos, el Partido Justicialista cada vez tiene un resultado electoral más pobre en las elecciones, y las elecciones son cada 2 años. Un año le toca ser candidato a Santiago Godoy, a la elección siguiente le toca a su hijo Lucas Godoy. O sea, no hay posibilidades. Nosotros quisimos en el 2017 proponer la reforma de la Carta Orgánica, abrir el partido, discutir una Carta Orgánica que nos lleve a una modernización del Partido Justicialista al estilo del socialismo español, digamos, eso hubiera sido excelente, que vuelvan todos los que se habían ido, y bueno, no se logró. Bueno, y entre pero gallos parejamente a eso no le pasa solamente al justicialismo, No, está no. pasando a los partidos más tradicionales, le pasa al radicalismo también, le ha pasado al Partido Socialista. Es decir, esas estructuras, que usted ha hecho una descripción muy casi perfecta del tema, pero han hecho que florezcan otros partidos pequeños, minúsculos, que son sello de goma, que han hecho a su vez proliferar la gran cantidad de personas que hoy se están ofreciendo para los cargos. Usted tiene, por ejemplo, en Salta más de 16.000 y pico candidatos, tiene 4.000 candidatos para ocupar 21 bancas en el Consejo Deliberante. Entonces yo aplaudo la democracia participativa, porque me parece fantástico que todo el mundo pueda participar. Lo que no me parece fantástico es que no haya un proyecto colectivo, que los partidos políticos se hayan cerrado, como usted bien dice, y esa es una de sus consecuencias. Bueno, justamente, frente a la realidad de que los partidos se habían cerrado, y esa fue una de las causas de la crisis 2001, se decidió, bueno, tratemos de ir a una reforma electoral y se legisló las PASO.
¿no es cierto? Esta idea de que, bueno, que cualquiera que pueda ser candidato por los distintos partidos y que la decisión de quiénes son los que lleguen la decida la ciudadanía y no la cúpula del partido político. Bueno, la respuesta a las PASO es esto que tenemos, esta proliferación extraordinaria de candidatos, esta proliferación de partidos políticos que no son partidos verdaderamente, que no son democráticos, que son del partido, de la persona que creó el partido para poder llegar a ser candidato y después integrar un frente. Y ahí yo veo que tenemos que revisar la ley de las PASO porque no ha sido efectiva. Tenemos que revisar las exigencias a los partidos políticos para que realmente sean democráticos y me parece también que tenemos que revisar, obviamente, el financiamiento de la política y también la regla del Tribunal Electoral. Yo creo que Salta tiene que avanzar a un Tribunal Electoral independiente, porque el Tribunal Electoral hoy lo preside el presidente de la Corte. El presidente de la Corte se le vence el mandato en noviembre, o sea, depende del gobernador Urtubey que vuelva a mandar su pliego para que continúe 6 años más como presidente de la Corte. Entonces, ¿usted cree que ese Tribunal Electoral es independiente para decidir, por ejemplo, que Leavi tenía que abrirle a Miguel Isa, ¿no? Las PASO? O sea, no, es la orden del gobernador, digamos, es tan clarito en este momento. Entonces, un Tribunal Electoral independiente va a ayudar a que las reglas no sean estas de que permite la proliferación de partidos, conforman un frente y eso obviamente debilita a los partidos. Y usted puso el dedo en la llaga, el tema de la Corte, es otro tema, ¿no? Quedan 2 que se tienen que ir, 3 en realidad. 3. Pero uno de ellos se le vence fuera ya de la posibilidad de Urtubey, porque Urtubey termina el 10 de diciembre y a él se le vence en enero. Entonces, estos 2 que usted acaba de decir que se le van a vencer ahora, podrían ser, de hecho, Urtubey va a mandar los pliegos. Sí. Hay ya una especulación sobre Padrós, que podría ser uno. No, el gobernador me parece que dijo claramente, sí, yo lo leí en alguna parte, es que él va a mandar los pliegos de los que están porque él cree en la estabilidad. O sea que por eso había mandado una ley a la legislatura para que los próximos gobernadores se restringieran su libertad y reiteraran la designación de quienes están hoy. O sea, yo entiendo que eso es lo que él dijo, ¿no? De cualquier manera, bueno, vamos a verlo con el andar del tiempo. Sí. Pero más allá, sea como fuese, si hay nuevos o los que están ahora, es una corte que va a dejar Urtubey puesta allí. Sí. ¿Cómo ve eso? Bueno, yo creo que el próximo gobernador tendría que sentarse a acordar con las fuerzas, ¿no es cierto?, que determine la ciudadanía cómo quedará la composición de la legislatura, una reforma constitucional. Hay muchos temas que reformar. ¿Hay voluntad política para una reforma constitucional? Yo creo que es muy importante y sería muy interesante que los candidatos empiecen a expresarse, ¿no?, cuál es su posición con relación a eso. Con relación a la Corte particularmente y al Poder Judicial en general, nosotros estamos viendo, y hay pruebas, una cantidad de fallos impresionantes, que no hay independencia del Poder Judicial, ni externa ni interna. Independencia externa porque este sistema de que los jueces duran 6 años y necesitan renovar su mandato, los jueces de la Corte, y el gobernador dura 12 años, quiere decir que el gobernador en su segundo mandato ya designó a todos sus amigos en la Corte de Justicia. O sea, eso no hay independencia externa. Claro. Tampoco hay independencia interna, y le digo por qué. Porque la Corte interviene en el Consejo de la Magistratura, preside el Consejo de la Magistratura. El jury de enjuiciamiento, preside el jury de enjuiciamiento. Tiene poder disciplinario sobre los jueces, ejecuta el presupuesto y los recursos humanos, o sea que decide con qué recursos cuenta cada juez. ¿Usted cree que a un juez le es fácil? Ocurre en otras provincias. ¿Usted cree que a un juez le es fácil no acatar una orden que le viene del Superior Tribunal? Entonces no hay independencia interna. Entonces en ese contexto suceden los abusos que estamos viendo y que nos ayudan a visibilizar las marchas de los familiares contra la impunidad que todos los viernes desde el 2011 marchan alrededor de la Plaza 9 de Julio. ¿Cómo vio la fusión del Partido Justicialista aquí en Salta con el Partido de la Victoria o lo que era Unidad Ciudadana hasta ese momento?
Bueno, nosotros en el 2017 queríamos discutir la Carta Orgánica justamente para que orgánicamente al partido volvieran todos los que se habían ido. No se quiso, y bueno, y ahora sucedió lo que sucedió, que a último momento, ¿no es cierto?, se prorrogó el plazo para presentar los frentes para que se pudiera aprobar esa alianza. Y en realidad a mí me parece que Urtubey como presidente del partido no tenía más chance, porque ya hacia abajo toda la dirigencia estaba allá. Prácticamente toda la dirigencia del Partido Justicialista ¿Sabe qué me dijo Godoy? ya A mí estaba. nos liberó. Es decir, quiere decir que antes estaban contenidos y oprimidos. Los liberó. Bueno, porque no podían ir en contra del presidente del partido. Si lo acababan de reelegir presidente del Partido Justicialista, entonces, claro, no podían hacerlo. Pero ya toda la dirigencia estaba trabajando en el Partido Justicialista. Por eso digo, si toda la dirigencia ya estaba, me parece a mí que el oso haber cedido la vicegobernación, ¿no? O sea, no necesitaba. No la necesitaba. Le hago otra pregunta que tiene que ver, ¿cómo ve el frente, o dos frentes que me llaman a mí la atención? Uno Olmedo gobernador y el otro de Sáenz gobernador. ¿Qué le dice cada uno más? Ahí tenemos una mezcla también a ver. Interesante, ¿no? Porque el Partido Renovador, que era el partido de oposición al Partido Justicialista en Salta, esa situación de oposición termina cuando Urtubey asume elegido con el Partido Renovador y se hace justicialista. Entonces, a partir de ahí, el Partido Renovador es parte del frente que lo lleva Urtubey. Urtubey termina, entonces el Partido Renovador, que decía, bueno, conversamos con todos, no se sabía para dónde iba a ir, termina con Olmedo. Ahí hay algo que los une, digamos, porque en su mayoría están identificados con los pañuelos celestes, ¿no? Entonces me parece que es ideológicamente razonable. Lo que me resulta absolutamente irrazonable es que la Unión Cívica Radical esté formando parte del frente que llevó Olmedo gobernador, ¿no? ¿Por qué? Yo le tengo aprecio a Alfredo, pero obviamente de su discurso, con el que obviamente no coincido, es un discurso autoritario, es un discurso antiderechos, es un discurso lleno de prejuicios de género y además no tiene claridad en cuáles son las competencias provinciales y las competencias nacionales, porque prometer, ¿es cierto?, servicio militar obligatorio, obviamente, eso es una decisión presidencial, claro, y no del Congreso, ni siquiera del presidente del Congreso y no del gobernador. Entonces ahí llama la atención y ahí parece que hay una disidencia ideológica. De Sáenz, ideológica. que me queda 20 segundos para definirlo. El frente de Sáenz, bueno, me parece que ha sido una movida bastante interesante de Gustavo, de buscar como vicegobernador, o sea, a Gustavo nadie le puso el vicegobernador, él salió a buscar un candidato a vicegobernador que tenga buen diálogo con quien ya se perfila como futuro presidente de los argentinos. O sea que fue una buena idea. Es una idea interesante, ¿no es cierto?, de un candidato local. ¿Y frente a la coherencia política? Bueno, porque ese es el tema. Bueno, o sea, él fue vicepresidente de Massa, candidato a vicepresidente de Sergio Massa en la anterior. O sea, después le tocó gestionar y tuvo buen diálogo con el presidente y gracias a ese buen diálogo, ¿no es cierto?, con el gobierno nacional, no con el presidente, con el gobierno nacional, obtuvo fondos y demostró que puede gestionar fondos. Eso está muy bien. Gestor, sí, gestionó muy bien, hicieron claro, obras interesantes, Salta está muy bonita cuando uno ve el corredor de la fe, y bueno, él se movió políticamente dentro de lo que le permite su juego y me parece interesante. ¿Usted apoya a alguno en particular? No, no estoy apoyando a ninguno, no he conversado con ninguno de los candidatos, yo estoy trabajando en FOSIS, el Foro de Observación de la Calidad de las Instituciones, y me podría definir en este momento como una activista por la mejora de las instituciones de Salta. Es el rol que deberíamos ocupar todos, ¿no? Sí, desde la sociedad civil, fortaleciendo a la sociedad civil. Doctor Escudero, gracias. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes por estar todos los sábados a esta hora aquí, haciendo Brújula, política para no dormir. Hasta la próxima semana.